Hola a todos, estudiantes de castellano. Hoy hablaremos del sujeto, que no es otra cosa que aquello de lo que habla el verbo. Gramaticalmente hablando, se define el sujeto como el sintagma nominal que concuerda en persona y número con el verbo. Sobre esta definición tenemos que tener muy en cuenta que el sujeto solamente puede ser un sintagma nominal. Eso significa que no puede ser ningún otro tipo de sintagma. El sujeto, por ejemplo, nunca puede empezar con preposición, porque eso lo convertiría en un sintagma preposicional. Como ideas generales también hay que destacar dos cosas. La primera es la cuestión del sujeto múltiple. Es una cosa bastante evidente, y es qué pasa cuando hay varias personas que realizan la acción y quiero decirlas una a una. En este caso, para eso sirven las conjunciones. En estos casos, si decimos, por ejemplo, que Gustavo y Silvia viajan en autobús, Gustavo es un sintagma nominal y Silvia es otro sintagma nominal, unidas por la conjunción y, que precisamente es una conjunción que indica que el sintagma anterior y el sintagma siguiente realizan la misma función, que es la de sujeto. En este caso, naturalmente, aunque el primer sintagma sea singular y el siguiente también sea singular, la suma de los dos forman un plural y por tanto concordarán en plural con el verbo viajarán. La segunda cosa que hay que comentar es que los pronombres personales, cuando constituyen el núcleo del sintagma nominal sujeto, son peculiares. Los pronombres personales solamente pueden desarrollar la función de núcleo del sujeto cuando precisamente decimos que son los pronombres personales tónicos de sujeto, que son yo, tú, él o ella o ello, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras y ellos, ellas. Ningún pronombre personal más puede realizar la función de sujeto. Los demás son flexiones de estos para realizar otras funciones. Y después de hablar de las cuestiones más generales de la definición, hay que entrar a dos temas particulares que son generalmente los que más cuestan. El primero es bastante sencillo y es ¿qué ocurre cuando el sujeto no está? Esto puede ser una pequeña contradicción, porque yo siempre he dicho que las oraciones necesitan un verbo y el verbo obligatoriamente necesita un sujeto, pero hay veces que cuando hablamos no decimos el sujeto. La respuesta es sencilla, y es que muchas veces, casi siempre, el sujeto no lo decimos porque ya sabemos de quién estamos hablando. En este caso, algunos profesores dicen que el sujeto puede ser elíptico. Sujeto elíptico es un sujeto sobre el que hemos realizado una elipsis, que es una eliminación. Nos hemos quitado de en medio el sujeto, porque ya sabemos de qué estamos hablando, por lo tanto no hace falta repetirlo. Hay otros profesores que hablan de sujetos tácitos u omitidos. Sujeto tácito es cuando, como ya sabemos de lo que hablamos, lo damos por supuesto y no lo repetimos. Y sujeto omitido es lo mismo que elíptico, es decir, que no lo decimos. Y hay veces que se dice que el sujeto es gramatical. Hay veces que el sujeto gramatical se usa en otro sentido, pero normalmente cuando decimos que el sujeto es gramatical, significa que sabemos cuál es el sujeto no porque lo digamos, sino porque el verbo nos lo indica con su número y su persona. Por lo tanto, aunque digamos sujeto omitido, sujeto elíptico, sujeto gramatical o sujeto tácito, casi siempre nos referimos al mismo caso, y es cuando hay sujeto, pero no lo decimos porque ya sabemos de lo que hablamos. En todos estos casos, el sujeto está omitido, el sujeto es tácito, el sujeto está elíptico o el sujeto es gramatical. ¿Por qué? Porque no lo decimos, porque lo deducimos del propio verbo. Bien, y ahora que ya hemos calentado motores con la definición de sujeto, con los casos de sujeto múltiple, con los casos del pronombre personal y con los casos del sujeto omitido, vamos a entrar a la cuestión, digamos, importante de este vídeo, y es el caso de las oraciones impersonales. Hay unas poquitas oraciones en castellano que no tienen sujeto. No que no lo queramos decir, no que no lo pronunciemos, no, que efectivamente no existe el sujeto. Se llaman oraciones impersonales. Las oraciones impersonales son muy pocas en castellano y todas se limitan a 4 casos. El primer caso es el de los verbos meteorológicos. El segundo caso es el verbo hacer más una expresión de tiempo. El otro caso es
el uso del verbo haber en el sentido de existir o de estar. Y el cuarto caso son las oraciones con la partícula se. ¡Tengo miedo! El primer caso es el de los verbos meteorológicos. Son aquellos verbos que por expresar fenómenos naturales no tienen sujeto. Es el caso de llover, nevar, granizar, amanecer, anochecer, oscurecer. Son casos en los que efectivamente los verbos siempre estarán en tercera persona del singular y no existirá el sujeto. Ayer llovió. Es una oración, tiene el verbo conjugado con forma personal, en tercera persona del singular, pero no hay sujeto, porque la oración es impersonal. El segundo caso es el del verbo hacer más una expresión de tiempo. Hace tiempo que no veo a mi amigo. Hoy hace calor. Fijaos que el verbo hacer en tercera persona del singular siempre, más una expresión de tiempo. Ojo, en sentido cronológico, también y en sentido meteorológico. Hace calor, hace frío. En esos casos ocurrirá lo mismo. El verbo estará en tercera persona del singular, será una oración, pero no existirá el sujeto. La oración es impersonal. El tercer caso es el verbo haber en el sentido de estar o existir. Cuando decimos que en esta clase hay muy buenos alumnos. Ese hay es una flexión del tercera persona del singular del verbo haber. Por tanto, es una oración normal y corriente. El problema, que no hay sujeto, es impersonal. Si yo digo que hay mucha gente aquí, mucha gente no es sujeto. Fijaos que no coincide en persona y número con el verbo. Ayer había mucha gente en el concierto. Es un error muy grave decir ayer habían muchas personas. Esto no es castellano. El cuarto caso es el más difícil. Es tan difícil que volveremos sobre él cuando tratemos la cuestión de la voz pasiva. Se trata de las veces en las que, para despersonalizar un mensaje, quitamos al sujeto y ponemos la partícula se delante del verbo. Cuando decimos aquí se come bien o ayer se estudió muy mal en la biblioteca. Fijaos que no quiero mencionar el sujeto y para eso sustituyo quien realizó la acción por el se. Y este es el final del vídeo, pero antes vamos a recapitular. La primera idea es que el sujeto es el sintagma nominal que concuerda en persona y número con el verbo. Sobre esto, tened muy en cuenta que si es un sintagma nominal, nunca puede empezar con preposición. Recordad también que hemos hablado de los casos de sujeto múltiple y del pronombre personal sujeto. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Sobre los demás casos de sujeto hemos visto dos temas importantes. El primero, el caso del sujeto omitido, y finalmente el caso de las oraciones impersonales, que son aquellas excepciones en castellano en las que realmente tenemos una oración, tenemos un predicado, pero no existe el sujeto, que se limita a 4 casos. Los verbos meteorológicos, algunos usos del verbo hacer, algunos usos del verbo haber y el se antes de un verbo. Pues este es el vídeo de hoy. Hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya servido. Recordad que podéis hacer las anotaciones y los comentarios que veáis oportunos para irlos mejorando, para incluir ideas que quizá me esté dejando o para desarrollar algunas que a lo mejor no sean del todo claras. Gracias a todos y hasta el próximo vídeo.